de Prensa Washington. Comenzamos con una noticia en desarrollo porque hace minutos la municipalidad, la alcaldía de Nueva York ha confirmado la detención de quien sería la persona en interés en el asesinato del director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare. Un homicidio que ha conmocionado al país y que fue durante la semana pasada a sangre fría, donde por la espalda 3 tiros le quitaron la vida al director ejecutivo. Según ha dicho en una conferencia de prensa que les vamos a mostrar en los próximos minutos, la municipalidad de Nueva York, donde participó el alcalde Eric Adams y también los comisionados de la policía, la persona que está detenida y fue detenida en Pensilvania tendría varias similitudes con la persona en interés. Entre ellas, se encontró en su posesión una tarjeta de identidad, una ID de Nueva Jersey, donde el nombre que figura es el mismo nombre utilizado para el check-in en la famosa hostal donde habría estado el posible homicida el día previo a la muerte del director ejecutivo de United Healthcare. También se encontró un arma denominada un arma fantasma, es decir, que fue realizada con distintas partes y componentes que coincidiría con la balística del proyectil encontrado en el cuerpo del funcionario de la administradora de seguros abatido en Nueva York. Finalmente tenemos que contarle también que parte de las informaciones que se están entregando a esta hora es que esta persona se llamaría Luigi Mangione, de 26 años. Y de hecho ya en redes sociales circulan fotos de las que serían sus redes sociales personales, donde existiría coincidencia facial en aquella vista, en aquella mirada, en aquellos ojos que habíamos conocido de las fotos que la policía había entregado en los días previos, y habría evidentemente una coincidencia física a juicio de las autoridades. Es noticia en pleno desarrollo. Estamos reporteándola en distintos frentes, seguramente desde Nueva York con nuestro corresponsal Alejandro Rincón, porque es a esta hora la noticia que marca los Estados Unidos en un homicidio que, les insisto, ha generado un altísimo revuelo en el país, no solo por lo a sangre fría que fue, sino también por las implicancias políticas que hay detrás de una discusión respecto a las aseguradoras y al sistema de salud en los Estados Unidos. Por ahora, las primeras informaciones que tenemos de la alcaldía de Nueva York es que se trataría esta persona de interés de aquella persona identificada en los días previos en distintas grabaciones de cámaras de seguridad, y evidentemente habría coincidencia entre lo que han encontrado en el lugar donde fue detenido, en un McDonald's, insisto, en Pensilvania, con la información que había sobre él en los días previos. También se ha encontrado un manifiesto donde escribe pensamientos en contra del sistema de aseguramiento de salud en los Estados Unidos, y en este momento está siendo interrogado antes de ser trasladado a la ciudad de Nueva York. Vamos a volver con eso en los próximos minutos. Les vamos a mostrar con traducción qué es lo que han dicho las autoridades de la alcaldía de Nueva York, pero yo por ahora comienzo este club de prensa dándole la bienvenida con noticia breaking, con noticia último minuto a quienes están junto a mí. Parto con Patricia Vasconcelos, corresponsal SBT de Brasil. Patricia, bienvenida. Gracias, siempre un gusto. Y también con Vanessa Vallejo, quien es analista político de Voz US. Muchas gracias por estar aquí, Vanessa, en este club de prensa. Muchas gracias por la invitación. Soy José María del Pino y ahora sí los saludo. Comenzamos a revisar cuáles son los temas que marcan la agenda desde el Centro Internacional de Prensa de los Estados Unidos, y vamos a hacer paréntesis. Prometo volver con ustedes para que hablemos, ¿no es cierto?, de lo que ha ocurrido en los últimos minutos, pero comencemos por otra noticia que marca todos los titulares a esta hora, que es la situación de Siria. Y para eso, en este primer bloque, vamos a tener también a un invitado especial que nos va a acompañar desde Chile. Es académico de la Universidad Alberto Hurtado, Manuel Férez, y es experto en Oriente Medio. También saludo a la distancia. Manuel, bienvenido a este Club de Prensa Washington, D.C. Bien, me dicen que vamos a mejorar esa conexión porque tenemos problemas de conexión aún, pero parto contigo, Patricia. Bien. En los últimos días, si el 27 de noviembre yo te hubiese dicho el régimen de Al-Assad va a caer en Siria y va a caer en los próximos 15 días, ¿qué hubieses dicho?
Es que ya hace mucho tiempo, ¿no? Está ahí, ya viene de una dinastía de su familia, entonces yo hubiera dicho que quizás no pase tan ahora, ¿no? Porque no estamos ahí también, entonces hay que ver que la ausencia de la prensa también, la dificultad de tener noticias, ¿no? José, con una apuración más confiable. Ahora vemos periodistas, incluso colegas, o sea, extranjeros que están ahí, pero antes era muy difícil. Entonces yo diría que quizás no pase tan pronto. ¿No es cierto? Yo tampoco lo hubiese imaginado. Estamos hablando de un régimen de 5 décadas, de características monárquicas, un padre que le transfiere el poder al hijo, que asciende Bashar al-Assad en el año 2000, y evidentemente que empieza además esta relación siempre ambigua, sobre todo la última década, con los Estados Unidos. Cuando aparece un enemigo en común, que era el Estado Islámico, Estados Unidos lo trabaja con la oposición. Hace un poco, diríamos en el sur de América, la vista gorda respecto a el apoyo que estaba recibiendo al-Assad de Irán, de Rusia, porque el enemigo era un enemigo común. Pero ocurren, Vanessa, en los últimos semanas y yo diría los últimos meses, varios elementos que le hacen perder esos apoyos al Assad. Primero, Rusia con un desgaste por la guerra por invasión sobre Ucrania tremendo, que lo tiene con todas sus energías focalizado en ese frente. Segundo, Israel en franco y abierto combate con Irán y con los proxies de Hezbollah, que son dos grupos que apoyaban al Assad. De hecho, Israel bombardea objetivos de Hezbollah en Siria, debilitando muy fuertemente la capacidad armamentística de Hezbollah en Siria. Y de un día a otro, al-Assad se queda sin sus grandes aliados, los rebeldes ven esta oportunidad, irrumpen y se toman el país, y dicen incluso, Vanessa, que en los últimos días al-Assad intentó llamar a Estados Unidos para ver si ahora sí, aquellos que nunca fueron sus aliados ni sus amigos podían prestarle algo de apoyo en esta víspera de la caída de su gobierno. Sí, efectivamente, creo que tú mencionas un punto que para mí es de los más importantes, y es la posición o la importancia de Israel en lo que estamos viendo. Si no hubiera pasado lo que pasó tras la masacre del 7 de octubre, y si no hubiéramos visto esa ofensiva de Israel a Hamas y a Hezbollah, no habríamos visto la caída de Bashar al-Assad. Efectivamente, esto significa, por un lado, digamos, una disminución del poder que proyecta Rusia en el Medio Oriente, pero también significa un golpe muy fuerte para Irán, y muestra lo quebrado que está Irán tras el ataque de Israel a Hezbollah y a Hamas, y cómo esto configura una especie de reorganización en el Medio Oriente, y abre también un panorama, digamos, muy incierto, pero muy interesante de lo que puede pasar. Además, porque si juntamos esto con que viene un Donald Trump que tiene unas capacidades de negociación para algunos muy extrañas, pero en unas ocasiones muy efectivas, ya hay gente especulando de lo que puede hacer Donald Trump con este grupo vinculado a Al-Qaeda, que por supuesto son terroristas también, y cómo Trump los puede manejar, y si eso puede funcionar de una manera que sea por lo menos mala, por decirlo de alguna forma, para la gente en Siria. Vanessa, Patricia, yo les había prometido otro invitado. Y ahora sí, me dicen, está todo conectado, está todo en orden. Voy a saludar a Manuel Ferez, académico de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile, además mi tierra. Un gusto tenerte aquí en este club de prensa de Washington, D.C. Manuel, voy a ir directo al punto. ¿Cómo se explica esta abrupta, rápida, repentina caída de una dictadura que estaba tan enquistada, ¿no?, en Siria? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Realmente no es tan impredecible lo que acaba de pasar. La cuestión, si uno ponía atención a las dinámicas en los últimos años en Siria, era un Bashar al-Assad cada vez más desempoderado. Realmente, si ustedes enfocaban en Siria la atención, veían un Bashar al-Assad que lanzaba mensajes de normalización. De hecho, Italia, Turquía en su momento, los países del Golfo, intentaban normalizar las relaciones con un Bashar al-Assad que en realidad al interior de Siria tenía cada vez menos control. Todo lo que ustedes platicaban ahorita antes de empezar tiene cierto sentido. Yo nada más pondría que esto tiene una larga duración de desempoderamiento de Bashar al-Assad, que tiene quizás su inicio, aunque podemos irnos más atrás, en el 2011, cuando tiene que ser salvado de alguna manera de la primavera árabe que se registra en Siria por Teherán y por Moscú. Entonces, desde ese momento en adelante, Bashar al-Assad va perdiendo el control del norte, va perdiendo el control del noreste con las milicias kurdas, va perdiendo el control del sur. Realmente es un caso de
nos sorprendemos porque aparece de pronto y porque la velocidad ha sido impresionante, pero si lo analizamos en un proceso de larga duración en la historia, ya es un Bashar al-Assad que llegaba muy débil y que de hecho se está hablando, se está desclasificando comunicación de que Rusia y Teherán ya lo habían soltado hace algunas semanas de su cobijo, ¿no? En el sentido de que ya era imposible sostener la figura de Bashar al-Assad. Muchas veces, muchachos, no vemos las dinámicas internas del país, en este caso Siria, e intentamos explicar por los intereses de Turquía, los intereses de Rusia, los intereses de Israel, que son ciertos y son visibles, pero también hay unas dinámicas internas que hay que analizar para entender lo que parece de pronto muy inconcebible, ¿no? Ahora, Manuel, me gustaría preguntarte sobre el rol de Estados Unidos, porque Estados Unidos ha tenido, ayer escuchábamos a oficiales de la Casa Blanca diciendo es una gran oportunidad, este es un triunfo del pueblo sirio, un poco empujando el concepto del cambio en Siria. Pero Estados Unidos durante los últimos 15 años ha tenido una relación al menos curiosa, es el adjetivo que voy a utilizar con Bashar al-Assad. Es una relación muchas veces que hace la vista gorda, pasa por encima algunos temas, se muestra cómodo con el apoyo de Rusia al Assad durante el año 2016 en aquella crisis. Por su parte, Estados Unidos mantiene fuertes nexos con grupos opositores, trabaja con lo que son denominadas las fuerzas democráticas, es decir, ¿cómo nos podrías tú, a aquel que no sabe mucho de lo que ocurre en Siria, explicar lo que ha sido esta relación entre Estados Unidos y al-Assad desde Obama en adelante, en el fondo? Buena pregunta. Albert Hourani, que es un profesor muy importante de estudios de Medio Oriente, ya desde 1946 decía que había un problema sirio incluso si no existiera un pueblo sirio. La constitución de la República Árabe de Siria, sobre todo en el periodo de la dictadura de los Assad, que es un periodo largo, 54 años, presenta unas contradicciones como las que tú mencionas, ¿no? De hecho, no solo Estados Unidos, también Israel. Israel parecía tener un enemigo cómodo en el caso de Bashar al-Assad, que si bien no controlaba el camino de Hezbollah, el tránsito de Hezbollah, pero realmente Bashar al-Assad no era una amenaza para Israel. De hecho, sorprende un poco a Israel esto y claro, ahora Israel tiene que buscar cómo posicionarse como todos los otros países de la zona en esto, ¿no? Tu pregunta a Estados Unidos es muy interesante porque Estados Unidos también en algún momento de la historia acercó a Israel con Siria. Hubo un momento en los 90s que estuvieron cerca de firmar acuerdos de paz, incluso antes Benjamín Netanyahu se acercó también al régimen de Siria. Entonces tu pregunta es interesante porque parece ser que el mundo se acostumbró a una Siria que había, si nos fijamos un poco, excedido sus capacidades. Siria no es un actor de primer nivel en Medio Oriente, pero jugaba la primera división. Los actores regionales que lo dominan, Turquía, Israel de alguna manera, Irán, pues de una manera bien acomodado, un modus vivendi, cada uno por sus intereses, por el lado de Turquía y por el lado de Irán, el control de lo kurdo, que hoy lo que hace Turquía es bombardear a los kurdos indiscriminadamente para intentar evitar que los kurdos ganen de alguna manera más territorio, pero es cierto, o sea, Bashar al-Assad supo jugar el juego regional y supo jugar el tema internacional para hacer que un país que realmente no es una potencia sobreviviera en un complicadísimo Medio Oriente. Ahora, sin Bashar al-Assad se generan un montón de interrogantes al interior, en la región y a nivel internacional, pero insisto con mi punto, o sea, lo que tenemos que reflexionar ahora es el largo proceso de descomposición del Estado sirio. Creo que ustedes lo están viendo en las noticias, estas aperturas de las cárceles espantosas, donde hay gente que ha estado 25, 30 años, o sea, es un régimen que vivió de la cooptación y de la represión, que ahora que se rompe, las suposiciones son infinitas, ¿no? Pero es muy correcta tu pregunta. Siria, el gobierno sirio supo jugar el juego diplomático, supo posicionarse en muchas dinámicas y supo negociar con los hegemones correspondientes para mantenerse durante largo tiempo. Manuel, te decía, estamos aquí en el estudio también con Vanessa Vallejo, analista política, y con Patricia Vasconcelos, SBT de Brasil. Y me gustaría abrir la conversación con ustedes también porque ayer leí una columna, un gran amigo, editor internacional del diario Clarín de Argentina, Marcelo Cantelmi, y el titular de la columna era Siria, que están claros los perdedores, pero no se sabe realmente quién ganó. Comienzo contigo ahora, Vanessa. ¿Quién podría sacar cuentas alegres de lo que ocurrió en Siria?
Es que todo depende de lo que ocurra en los siguientes días o tal vez meses, porque no sabemos cómo se vaya a desarrollar esto, pero aquí hay intereses muy interesantes. Obviamente están los intereses de Rusia, los intereses de Irán, que hasta ahora están disminuidos y están enfocados en sus propias guerras y no sé qué tanta fuerza puedan tener respecto a lo que esté ocurriendo en Siria. Pero también está Israel, que como decía antes, para mí es uno de los actores fundamentales que desencadenó todo esto. Yo creo que tal vez muchos de estos actores están pensando, tal vez el 7 de octubre, los que cometieron esto, específicamente Irán, puede estar pensando, tal vez el 7 de octubre no fue tan buena idea porque pudo haber desencadenado esto, que como digo es una derrota muy importante para Irán, porque recordemos que Siria, por ejemplo, es el camino por el que ellos trasladan armas, por ejemplo. Entonces se pueden, yo creo que incluso estar arrepintiendo, pero entonces Israel tiene un objetivo muy claro, Israel tiene que también actuar ahí, porque por supuesto quien tome el poder en Siria va a afectar esa guerra, y luego viene Estados Unidos y la figura de un Donald Trump que a lo largo de su primer periodo también tuvo negociaciones con gente bastante oscura y bastante difícil, y algunos los manejó bien, a otros no, pero podríamos ver, por ejemplo, a un Donald Trump hablando con estos terroristas que son los que ahora parece que pueden tener el poder, y decirles algo así como o se comportan o yo voy a hacer una decapitación de este grupo, que es algo muy probable que pueda hacer Trump porque él se maneja así. Entonces, si lográramos ver un escenario en el que este grupo, para mantenerse en el poder, pudiera mantener una Siria un poco con menos, digamos, problemas, pues estaríamos viendo un triunfo o por lo menos una mejor situación para Medio Oriente. Pero cualquier cosa puede pasar porque estamos hablando de grupos terroristas que además están peleando por el poder. Ahora, el HTS no es precisamente un grupo aliado de Estados Unidos, tampoco es un grupo aliado de Turquía, parece un grupo de rebeldes desalineados, fueron aliados de Al-Qaeda hasta el año 2016. Las Naciones Unidas los consideran terroristas. Exactamente, no ellos dicen que el 2016 se divorciaron de Al-Qaeda, pero en estricto rigor hay estados que aún siguen apuntándolos como una organización terrorista, entre ellos las Naciones Unidas, también el gobierno de los Estados Unidos, que de hecho sobre el líder de los rebeldes sigue manteniendo una recompensa de 10 millones de dólares. Y aún así vuelvo a la pregunta que le hacía a Vanessa. ¿Quién podría sacar cuentas alegres de la caída de Al-Assad en Siria, Patricia? Creo que muchos de los análisis vienen de ahí, ¿no? ¿Quién puede sacar como ventaja de afuera, ¿no? ¿Qué países o qué grupos del mundo? Pero la gran duda es la población, creo yo. Y las imágenes que vienen de ahí, pero menos lo que vemos desde ayer, domingo, es de dos cosas, ¿no? Una esperanza que me parece muy frágil en este momento, porque la represión que el pueblo, no solo los disidentes de los rebeldes vivieron por muchos años, pero la población civil también, ¿no? Estaban sobre la orden del régimen, que no existe más. Pero la gran duda es si esa esperanza va a sostener con este grupo en el poder, ¿no? Si se va a convertir en una nueva represión o una disipación en distintos grupos. O sea, es todo muy nuevo, creo que nadie lo sabe, ¿no? Y ¿quién podría hacer una cuenta al aire, decís? La expresión que utilizaste. Bueno, tendríamos que ver aquí Estados Unidos, que tiene un gran interés en Medio Oriente. Israel, ya vimos desde ayer que está haciendo bombardeos en espacios donde las fuerzas de seguridad de Assad tenían armas, porque dicen que no quieren que estas armas estén en poder de los rebeldes. Y también acá Estados Unidos dicen que ya utilizaron con bombardeos también puntos de acampamentos del Estado Islámico. Entonces vemos ahí dos grandes potencias, Estados Unidos y también Israel, que es un aliado antiguo de Estados Unidos, haciendo el posible para que el grupo que ahora tiene el control del país de manera muy caótica, pero lo que vemos hasta ahora, pero que no tengan acceso a las armas que están ahí en depósitos. Y la gran duda es si la población de Siria si va a ganar con esto, ¿no? Brasil tiene, según nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, 3.500 personas, y la orientación, al menos del gobierno de mi país, es que las personas que quieran salir, que lo hagan por medios propios. Ahora vuelvo con Manuel Ferez, que es académico de la Universidad Alberto Hurtado y está con nosotros, experto en temas de Oriente Medio. Manuel, te quiero hacer dos preguntas. La primera, la que le hacía a mis colegas aquí en el panel.
¿quién podría sacar cuentas alegres con lo que ha ocurrido? Pero le quiero sumar una complejidad. Resulta que Al-Jalani, que es el líder de este grupo rebelde, ha prometido una suerte de gobierno representativo, dijo él en las últimas horas. ¿Tú ves posible en Siria un gobierno representativo? ¿Sería una democracia a lo occidental o qué podríamos esperar? Bueno, voy a empezar por la segunda. Los sistemas políticos de Medio Oriente tienen, todos tienen algunas fallas en relación al proceso de la modernización, ¿no? Tenemos el caso de Siria y es bien interesante que este mismo líder rebelde cita, ¿no?, el tema de las instituciones. En muchos países de Medio Oriente el problema es una desinstitucionalización profunda. Entonces no es llegar y prometer, no es llegar y decir. El problema de Siria es estructural. El problema de Siria es una república árabe que estructuralmente ha discriminado a un porcentaje importante de su población, en este caso la kurda. Es una república que, como dije hace rato, ha vivido de la represión impresionante. En 1982, Hafiz al-Assad hace una masacre en Hama. Entonces, es un régimen que está acostumbrado a la represión, no al consenso, no a la negociación, no a la cohesión social. Es un poquito la cita de Jourani, ¿no? Por eso yo veo difícil. Puede ser un periodo de transición si las potencias modernas se ponen serias. Y ponerse serio significa limitar la pésima incidencia que tiene Irán y que tiene Turquía en los desarrollos de Irán. Con eso voy a la primera parte. ¿Quién me gustaría que ganara? Pues los sirios, muy queridos, como bien decía la colega al final. En el centro hay que poner a los sirios sus deseos, sus esperanzas, sus capacidades, ¿no? Estamos hablando de una nación que ha expulsado a millones de personas. Muchísimos sirios están regresando o quieren regresar a construir su país, pero tiene que haber una base real. Ahora, con este tipo de yihadismo, que no es toda la rebelión, también hay grupos rebeldes no yihadistas, es imposible pensar en un periodo de transición a la democracia. No voy a hacer una comparación, pero veamos Afganistán. Mucha gente en Occidente festejó la retirada de Estados Unidos, la llegada del Talibán y las promesas del Talibán, pues a la semana se terminaron y vean dónde está Afganistán ahora. Siria es bien diferente a Afganistán. Solo quiero decir algo que no estoy tan de acuerdo y quiero presentar otra reflexión. Yo no creo que sea tan correcto ligar lo que pasó en Gaza y lo que pasó en el Líbano, la reacción israelí al atentado terrorista de Hamas y la reacción hacia Hezbollah con lo que pasó en Siria. Yo sí creo que Israel había desarrollado un modus vivendi con el gobierno sirio que ahora necesita Israel reaccionar. Israel está en modo reactivo. Turquía de otra manera sí está de alguna manera no controlando, como bien decían ustedes, pero sí influyendo en las milicias que se están moviendo a lo largo de esta zona que empezaron a conquistar desde Alepo hasta Damasco, ¿no?, en estos días tan rápidos, ¿no? Para concluir mi respuesta, si queremos pensar en un futuro posible para Siria, en el centro tienen que estar los sirios, sus deseos y sus esperanzas. Y estoy seguro que los sirios no quieren una dictadura como la que sufrieron 54 años, pero tampoco quieren un yihadismo en el poder. La pregunta, que yo no tengo la respuesta, es cómo crear las condiciones mínimas para que los sirios empiecen a construir una cohesión y una institucionalidad que se ponga por encima de las diferencias sectarias que han dominado la política del país durante todo su periodo de existencia independiente. Una pregunta que se reitera siempre respecto a países y a sistemas de gobierno en Medio Oriente. Manuel Ferez, académico de la Universidad Alberto Hurtado, quiero agradecerte haber estado con nosotros e iluminarnos con tus conocimientos durante este primer bloque de nuestro programa. Te envío un abrazo grande. Muchas gracias. Que estén muy bien. Y a ustedes no se separen, a la vuelta con la noticia del momento. Nos vamos a seguir revisando lo que está ocurriendo en Nueva York, donde ha sido capturada la persona, o al menos quien sería la persona de interés buscada por la policía por el asesinato del director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare. Corte y ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo este club de prensa desde Washington, D.C. Me acompañan Patricia Vasconcelo, corresponsal de SBT de Brasil, y Vanessa Vallejo, analista político de Voz US. Estamos con la noticia del momento. Es noticia en desarrollo. Luigi Mangione sería el nombre de la persona de interés buscada por la policía de Nueva York por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora de salud privada United Healthcare en los Estados Unidos. Un homicidio que ha realmente causado una conmoción profunda en el país por las características que tuvo en pantalla. Usted está viendo la imagen que aparece ya de distintas redes sociales del sospechoso. Esa que va a ver en circular es la foto del sospechoso en su cuenta de X. Al mismo tiempo, ahí la está viendo en pantalla, al mismo tiempo que hemos sabido ya algunos antecedentes de su vida. Por ejemplo, que es egresado de la Universidad de Pensilvania. No estamos hablando de cualquier
universidad. Estamos hablando de un egresado de una Ivy League, de una de las universidades más prestigiosas del país. Estamos hablando de alguien que además parece haber tenido una vida muy activa, no tendría antecedentes judiciales en Nueva York, por ejemplo. De hecho, no viviría en Nueva York. Estamos hablando de una persona que al menos estaba enraizada en Pensilvania y lo habrían encontrado en un McDonald's, la policía Attorney en Pensilvania, y entre otras cosas le encontraron un manifiesto con distintos pensamientos contra las aseguradoras. Una arma que aparentemente fue impresa en 3D. O sea, que requirió diseño y que se hizo en una impresora en 3D de calibre 9 milímetros que coincidiría con las balas utilizadas en el asesinato de Brian Thompson. Con un pasaporte estadounidense y al menos varios, dice la policía de Nueva York, IDs falsos de distintos estados y con distintas identidades. Uno de esos IDs falsos de Nueva Jersey con la identidad que fue utilizada en el hostal para este video que hemos visto cuando él, ¿no es cierto?, se quedó en ese lugar en las horas previas al asesinato de Brian Thompson. Antes de ir con ustedes, sé que tenemos muchas ganas de opinar sobre este tema. Queremos escuchar lo que ocurrió hace minutos en Nueva York. A continuación. Nuestros oficiales han estado trabajando todo el tiempo. Muchos de ellos no se han podido ir a sus casas para perseguir a este individuo. Era crucial que pudiésemos sacarlo de las calles de los Estados Unidos y lo vamos a buscar sin importar dónde haya estado. Así que esta es una persona de fuerte interés. El comisionado de policía y el jefe de detectives nos contarán dónde estamos ahora en la investigación. Él concuerda con la descripción, con la identificación que hemos estado buscando. También está en posesión de varios elementos que creemos que lo conectan con este incidente. ¿Cómo lo hicimos? Con trabajo policíaco de la vieja escuela. El jefe de detectives y el comisionado de policía tomaron la decisión de liberar las fotos que teníamos en el momento, las enviamos por todo el país y alguien, un empleado de un McDonald's, hizo algo que les pedimos a todos los estadounidenses. Si ven algo, digan algo, pero más importante, hagan algo. Y lo hicieron. Y debido a ello, creemos que tenemos una persona de fuerte interés para lidiar con este caso. Bien. La policía de Nueva York, en colaboración con otras policías, ya les vamos a mostrar también otros extractos de esta conferencia de prensa donde se entregan los detalles de lo que se encontró, parte de lo que yo aquí les he contado. Patricia, me imagino, bueno, nos toma al aire esta noticia que tiene pocos minutos, que no tiene solo un significado de breaking, el decir, es una de las búsquedas más espectaculares que yo recuerdo en los últimos 2 años en los Estados Unidos, en un país donde suelen haber búsquedas de hombres muy buscados, pero que trae de trasfondo un tema crucial para este país, que es su sistema de salud. Se cruzan dos temas. Exactamente. Y así hablé en mis notas, en mis reportajes para Brasil en la semana pasada, ¿no? Además de tenermos la imagen de lo que pasó, porque fue grabado por las cámaras de seguridad de las calles de Nueva York. Se pasó en una región súper central de Nueva York, o sea, que siempre trae mucha atención todo lo que pasa en Manhattan. Entonces, cuando pasó, o sea, era muy temprano, ¿no? Había personas, o al menos una persona caminando, cuando él sacó la arma, se acercó al CEO, ¿no? Entonces, y también por ser un tema, como dices vos, que involucra el tema del acceso a la salud, ¿no? En segundo plan. Y también yo pondría un tercero elemento ahí, José, que sería también, que siempre hablamos en nuestros reportajes aquí, el acceso facilitado, mucho más que en otros países, a las armas aquí en Estados Unidos, ¿no? O sea, si una persona más grande de 18 años tiene acceso a las armas, aunque la policía dice que llegó que esta arma sería una arma, o sea, que fue quizás parece que fue construida por él porque fue pedazos, ¿no? Se utilizó una impresora 3D. Estaba leyendo aquí una entrevista en el diario de la universidad.
él tiene elementos de diseñador dentro de su degree, o sea, hay... Pero ilegalmente sí es lo que pasó, logró tener acceso a las partes para hacer la construcción, ¿no? O sea, y hay ya de hace mucho tiempo una intención, al menos de esta administración. Joe Biden intentó hacer más difícil la venta de algunos de estos componentes por Internet para justamente hacer más difícil situaciones como esta. Entonces, es un crimen que llama la atención por estos distintos aspectos que Ahora, comentaste. Patricia, un crimen súper planificado, o sea, que llama la atención por lo fría de la planificación, ¿no? Balas con palabras escritas. También, sí. Un seguimiento, o sea, él tiene que haber estudiado la rutina de Brian Thompson para saber exactamente dónde iba a estar, a qué hora caminar. Una fuga de Nueva York, porque digámoslo, él salió del estado, o sea... Es casi en países como los nuestros sería como viajar de un país a otro. Él salió del estado de Nueva York y estaba en Pensilvania comiendo en un McDonald's. Lo encontraron en un McDonald's. ID falsos, pasaporte falso. O sea, esto realmente... Y ya empiezan las especulaciones, ¿no? Hay información que no está confirmada que hablan de una posible lesión en la espalda de la que él habría sufrido sistemáticamente, que al parecer podría no haber estado cubierta por el sistema de salud. O sea... Estamos hablando de un caso de homicidio bien particular y bien frío, bien planificado. Y que tiene, yo creo que muchos aspectos importantes en materia de cómo la sociedad está reaccionando. Porque al mismo tiempo vimos, por ejemplo, este fin de semana, el New York Post creo que fue el primero en reportarlo, como unos sujetos, no eran muchos, pero no sé, al menos 10 por ahí, en Nueva York haciendo un concurso de quién se parecía más a este asesino, un poco reivindicando el asesinato del CEO de United. Y yo creo que esto debería ser un tema muy importante para la sociedad, para reflexionar que en una sociedad no se puede perder nunca el valor de la vida. Es decir, cada persona, incluso si comete un delito, tiene el derecho a un juicio justo. Y en ningún caso se debe reivindicar un asesinato, y mucho menos de esta manera. Y lo que vemos es personas incluso regocijándose de esto, defendiendo de esto. Hay una reportera, bueno, era reportera, ya no está, pero reportera, que se volvió muy viral porque comentó y dijo, con todo lo que está pasando, ¿cómo quieren que no se justifique el asesinato de los CEOs de estas aseguradoras? Hay un problema de salud, efectivamente, que yo creo que además se está abordando de una manera equivocada, porque creo que los principales culpables de eso no son ni siquiera los CEOs de las aseguradoras, es el gobierno y el sistema de salud como está constituido acá en Estados Unidos. No le podemos excluir responsabilidad a la aseguradora. O sea, el lobby de las aseguradoras en este país es... Bueno, eso ya es otra discusión. Supongamos que alguien cree que sí es culpa de los CEOs de las aseguradoras. Incluso así, yo creo que todo el mundo debería tener claro que cualquier persona tiene derecho a un juicio, y si cometió un delito tiene que ir a un juicio, pero nunca se debería estar reivindicando el asesinato de una persona de esta manera. Sin duda, Vanessa, pero la pregunta que surge ahí, y la voy a dejar lanzada para que la conversemos de vuelta del corte, es siempre la defensa de la vida, primordial, evidente, debido proceso, jamás tomar la justicia en las propias manos. Nadie en una democracia debiese creer en la autotutela. Todo aquello dicho, ¿cuál será el nivel de dolor y de crispación social para que una parte de la sociedad celebre y haga alegoría de un asesinato? O sea, ¿cuál profundo es el problema que se está enfrentando? Y dejo esa pregunta porque no es buscando una justificación, pero es un problema del que la sociedad de alguna forma va a tener que hacerse cargo, porque empiezan a distorsionarse los valores mínimos que nos permiten vivir en tranquilidad en una sociedad. Corte, ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Seguimos haciendo este Club de Prensa desde Washington, D.C. Muchas gracias por mantenerse con nosotros. Hoy día entramos de lleno, una noticia en pleno desarrollo. Se me olvidó decirle, escríbanos en nuestras redes sociales, en X, en Instagram, propónganos temas. Aquí estamos para hacer los análisis. Hoy día con Patricia Vasconcelos, corresponsal en Washington, D.C. de SBT de Brasil, y con Vanessa Vallejo, analista político. Les dejaba una pregunta y ahora estaba mirando en el corte comercial la cantidad de gente escribiendo en las redes sociales de la persona de interés que está detenida en este momento, tratándolo con palabras que uno diría, algo está pasando. Porque si un asesino, eso es lo que es, que no quepa duda, es un asesino que le quitó injustamente la vida a otra persona, es tratado como héroe por un sector de la sociedad, aunque sea mínimo. Hay que hacerse una pregunta social que es profunda, ¿no, Patricia? Sí, y creo que
justamente por tratar de un crimen, de un asesinato que está generando este tipo de discusión, incluso que nosotros estamos aquí intentando hacer el análisis. Creo que no es un análisis que va a venir, o sea, para hoy, para mañana, pero más profundo de la sociedad, que no es un grupo, y hubo este grupo de Nueva York, que el New York Post, como Vanessa comentó, reportó, ¿no?, que fue una protesta, que no fueron 2 personas al menos ahí vi 10 personas que estaban haciendo una protesta con las ropas parecidas con al del criminoso, y ahora, según vos, lo que las personas, algunas escriben en las redes sociales, ¿no? Entonces, seguro es un tema que lleva luz al tema de las aseguradoras, el acceso a la salud aquí en Estados Unidos, y también el tema del control de las armas, que hablamos un poquito, yo hablé antes aquí, y especialmente las armas que son llamadas en Estados Unidos como ghost guns, o sea, son armas que son vendidas en partes para que, como kits, para que las personas puedan montarlas en ellas mismas, ¿no? Y esta administración Biden en 2022, si estoy correcta, lanzó una regulación al menos para que las empresas que fabrican algunas partes puedan tener algún control, o sea, número de serie, para que tenga un rastreo de este tipo de armas, ¿no? Reiteramos parte de la información. Es Luigi Mangione quien está detenido como persona de interés por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, para quienes recién se están incorporando a nuestra sintonía. Vanessa, voy a leer brevemente. Dice United Healthcare en un comunicado a esta hora: nuestra esperanza es que la detención de hoy día traiga algo de alivio a la familia de Brian, a sus amigos, a sus colegas y a tantos otros afectados por esta tragedia terrible. Dice también que agradecemos a las fuerzas del orden por su continuo trabajo para lograr esta captura en el contexto de la investigación. Estoy solo actualizando información que está saliendo último minuto, Vanessa, sobre lo que veníamos hablando con Patricia. Tú ya nos habías dado esa primera impresión, ¿no? Esta sociedad un poco enfermiza, que está reivindicando un asesinato, ¿no? Sí, exactamente. Es una mujer que se ha quedado sin su esposo y son 2 hijos que van a vivir toda su vida con una profunda pena en el corazón y que tal vez nunca vayan a recuperar, porque no sé cómo se recupera la muerte de un padre, sobre todo en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que ahí lo importante es que la gente, más allá de las críticas que tenga, de las opiniones que tenga sobre el sistema de salud, incluso si alguien puede haber sido víctima, que entiendo yo que particularmente en Nueva York hace ya bastante que hay como un ambiente muy tenso acerca de las aseguradoras y mucha queja acerca de las aseguradoras. Yo creo que los valores son fundamentales y creo que no se puede celebrar este tipo de cosas y creo que es muy importante que se condenen este tipo de asesinatos, ¿no? Ahora, sobre lo del sistema de salud, pues particularmente mi posición con lo que está ocurriendo con el sistema de salud es que cuando a un sistema de salud se le ponen tantas trabas para funcionar y cuando un sistema de salud no permite, digamos, la eficiencia de la colaboración con sectores privados y regula de tal manera como lo hace acá Estados Unidos, por ejemplo, la regulación de medicamentos es tan absolutamente alta que los precios son mucho más altos que en nuestros países en Latinoamérica. Eso hace que haya, por supuesto, pérdidas de vida. Sin embargo, repito, más allá de la opinión que uno pueda tener, creo que siempre hay que mantener claro que los asesinatos se tienen que condenar y que toda persona, aun si ha cometido un delito, tiene que ir a un juicio. Vanessa Vallejo, muchas gracias. Patricia Vasconcelos, nos vamos, no la estoy despidiendo, nos vamos al último corte y ya estamos de vuelta con más Club de Prensa. Llegamos al último bloque de este Club de Prensa en Washington, D.C. Patricia Vasconcelos, se nos acabó el tiempo, pero estuvimos ahí encima de la noticia. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Y Vanessa Vallejo, muchas gracias siempre por tu oportuno análisis. Nos tocó, como te digo, montarnos sobre una noticia Breaking News que está marcando la agenda en los Estados Unidos. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Y a todos ustedes por siempre vernos, escríbanos a través de las redes sociales. Estamos aquí desde el Centro Internacional de Prensa, NTN 24 en Washington, D.C., para hacer siempre este análisis de los temas que marcan la agenda. Nos vemos el próximo lunes
a la misma hora en NTN 24. Que esté muy bien. Buenas tardes.